Almohadilla título, drama turco Corazones rotos. El dolor secreto tras Hande Kerem y el impacto en la industria y el resurgimiento de la nostalgia televisiva. Almohadilla guión. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Me llamo. Y en este canal nos sumergimos en el fascinante mundo de las series turcas. Hablamos de dramas, romances, misterios, y todo lo que hace que estas producciones sean tan adictivas. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos toca la fibra sensible, el desamor. Sí, vamos a explorar esos momentos desgarradores detrás de las cámaras, los rumores jugosos y, por supuesto, el impacto que ha tenido la separación de algunas de nuestras parejas favoritas de la pantalla. Prepárense para un recorrido lleno de drama, chismes, algunas revelaciones impactantes y una reflexión sobre la presión que enfrentan las celebridades. Pero no se preocupen. También celebraremos el arte de la actuación y la capacidad de estos talentosos actores para transmitir emociones tan intensas que nos hacen creer en el amor como si fueran propios. Antes de empezar, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de este vídeo y quieren más contenido sobre series turcas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Y déjenme un comentario al final del vídeo contándome cuál es su serie turca favorita sobre desamor. Me encanta leer sus opiniones. También me gustaría saber si tienen alguna pareja de la pantalla a la que siguen sufriendo por su separación. Compartan el drama. Ahora sí, comencemos. Hoy vamos a centrarnos en el culebrón que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin, y cómo su ruptura ha afectado no solo a sus fans, sino también a otros actores y al mundo del espectáculo turco en general. Obviamente los detalles concretos de su vida personal son privados, y lo que vamos a ver son principalmente rumores, especulaciones y algunas declaraciones públicas. Pero vaya que ha generado olas. Vamos a analizar cómo su relación y su posterior separación han moldeado sus carreras y la percepción del público sobre ellos. Para entender el contexto, primero tenemos que hablar de su exitosa serie, Sen Kalkam. No es solo una serie, es un fenómeno cultural. Sen Kalkam es una comedia romántica que catapultó a la fama internacional a Hande Erçel y Kerem Bürsin. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso. Sus caminos se cruzan cuando Eda por accidente pierde su beca para estudiar en Italia, beca que había sido financiada por la empresa de Serkan. Serkan le ofrece una solución: si ella finge ser su prometida durante 2 meses, él le devolverá la beca. Lo que comienza como un acuerdo comercial, obviamente se transforma en algo más profundo. Y vaya que se transforma. La química entre Hande y Kerem era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su relación traspasó la ficción, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Los fans estaban completamente enamorados de Anker, como los apodaron. Sus fotos juntos batían récords de me gusta, y cada entrevista era analizada con lupa en busca de señales de amor verdadero. Era una locura, pero una locura que nos encantaba, confiésenlo. Sin embargo, como suele suceder, la magia no duró para siempre. Después de un tiempo, los rumores de una crisis en la relación comenzaron a circular. Y finalmente la confirmación: Hande y Kerem habían terminado su noviazgo. El mundo de los fans se vino abajo. Las redes sociales explotaron con mensajes de tristeza, decepción e incluso teorías conspirativas. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes y donde entra en juego Gamze Erçel, la hermana de Hande. Gamze, quien también es una figura pública en Turquía, ha sido vista como un apoyo fundamental para Hande durante este difícil proceso. Y aunque Gamze nunca ha hablado directamente sobre la ruptura de su hermana, se ha percibido su tristeza y su preocupación por Hande a través de sus redes sociales y algunas entrevistas. Se ha convertido en una especie de figura materna para Hande, protegiéndola del escrutinio público y brindándole un hombro en el que llorar. Su relación, sin duda, añade una capa de complejidad a este drama. La razón específica de la ruptura entre Hande y Kerem nunca se hizo pública. Hubo muchos rumores, claro. Algunos decían que las agendas apretadas y las constantes presiones del trabajo habían afectado la relación.
Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y objetivos a futuro. Y como siempre, no faltaron las teorías sobre terceras personas involucradas. Pero la verdad es que solo Ande y Kerem saben lo que realmente sucedió. Y quizás parte de la magia de Anker reside precisamente en ese misterio. Lo que sí es cierto es que la separación tuvo un impacto significativo en ambos. Ande, en particular, se ha mostrado más reservada y enfocada en su trabajo. Se ha sumergido en nuevos proyectos y ha tratado de mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Y es comprensible considerando la intensa atención mediática que recibió su relación. Se ha visto una Ande más madura y profesional, tratando de reinventarse y demostrar que es mucho más que la mitad de una pareja famosa. Kerem, por su parte, también ha seguido adelante con su carrera. Ha participado en nuevas series y ha tratado de reinventarse profesionalmente. Sin embargo, es innegable que la sombra de Anker sigue presente en su trayectoria. Muchos fans aún lo asocian con Ande y no pierden la esperanza de una reconciliación. Su carrera, aunque exitosa, siempre estará marcada por ese romance que cautivó al mundo. Pero la vida continúa, y tanto Ande como Kerem han demostrado ser profesionales y talentosos. Han sabido superar este difícil momento y seguir adelante con sus vidas y sus carreras. La pregunta es, ¿lograrán superar la sombra de Anker y construir un futuro independiente? Solo el tiempo lo dirá. Ahora, hablando de dramas turcos y desamor, no podemos dejar de mencionar otra serie que ha cautivado a audiencias en todo el mundo, Aşk Memnu. Esta serie es un clásico atemporal que sigue resonando con el público actual. Aşk Memnu es un drama romántico que se basa en una novela del mismo nombre escrita por Halit Ziyawaklgil. La serie cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por la riqueza y el estatus de Adnan, pero también se siente vacía y frustrada en su matrimonio. Es un matrimonio por conveniencia que inevitablemente está destinado al fracaso. La trama se complica cuando Biter comienza a sentir una fuerte atracción por Belul Aznedar, el joven y atractivo sobrino de Adnan. A medida que su pasión crece, Biter y Belul se ven envueltos en un amor prohibido que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Es una espiral de engaño, traición y autodestrucción que te mantiene pegado a la pantalla. Aşk Memnu es una serie llena de drama, intriga y pasión. Los personajes son complejos y las actuaciones son impecables. La serie explora temas como el amor, el matrimonio, la infidelidad y las consecuencias de las decisiones que tomamos. El final de la serie es uno de los más impactantes y memorables de la televisión turca. Prepárense para llorar. No es una serie para los débiles de corazón. Lo que hace a Aşk Memnu tan relevante para este tema es la intensidad del desamor que experimentan los personajes. Biter se siente atrapada en un matrimonio sin amor y busca desesperadamente una forma de escapar. Belul lucha contra sus sentimientos por Biter y trata de resistir la tentación. Y Adnan, el esposo engañado, sufre la traición de su esposa y su sobrino. Es un triángulo amoroso explosivo que deja a todos con el corazón roto. El dolor y la desesperación que se transmiten en esta serie son palpables. Los actores hacen un trabajo extraordinario al interpretar a personajes que están lidiando con emociones complejas y conflictivas. Aşk Memnu es un ejemplo perfecto de cómo el desamor puede consumir a las personas y llevarlas a tomar decisiones drásticas. Es una advertencia sobre los peligros de la pasión desenfrenada y las consecuencias de las mentiras. Otra serie que explora el tema del desamor de una manera diferente es Kukur. Esta serie combina acción, drama criminal y una historia de amor intensa y desgarradora. Kukur es una serie de acción y drama criminal que se centra en la familia Koval, una poderosa familia que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. La familia Koval tiene sus propias reglas y protege a los residentes de Kukur de las influencias externas. Es un mundo de violencia, lealtad y códigos de honor. La historia se complica cuando Yamak Koval, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur después de años de ausencia. Yamak se había alejado de su familia para vivir una vida diferente, pero se ve obligado a regresar a Kukur cuando su padre es asesinado y su familia se ve amenazada por una nueva banda criminal. Es un regreso a casa forzado que lo obliga a enfrentarse a su pasado y a su destino. En medio del caos y la violencia, Yamak se enamora de Sena, una joven misteriosa que tiene sus propios secretos.
Su relación es complicada y llena de obstáculos, ya que ambos tienen que lidiar con sus propios demonios y con las peligrosas circunstancias que los rodean. Es un amor que florece en medio de la guerra y la desesperación. Kukur es una serie llena de acción, suspenso y drama. La trama es compleja y los personajes son fascinantes. La serie también explora temas como la familia, la lealtad, la venganza y el amor en tiempos de guerra. Es una serie que te mantiene al borde de tu asiento y te hace reflexionar sobre la naturaleza humana. Aunque Kukur no es principalmente una serie romántica, la relación entre Yamak y Sena es un elemento clave de la trama. Su amor se pone a prueba constantemente por la violencia y el peligro que los rodean. Sufren pérdidas, traiciones y decepciones. Pero a pesar de todo, luchan por mantener viva su llama y protegerse mutuamente. Es un amor que se forja en el fuego y que, a pesar de todo, encuentra la manera de sobrevivir. El desamor en Kukur se manifiesta de una manera diferente a como lo vemos en otras series. No se trata tanto de infidelidad o de falta de pasión, sino de la dificultad de mantener una relación en un entorno tan hostil y peligroso. Yamak y Sena tienen que luchar contra fuerzas externas que amenazan su amor y su felicidad. Su historia es un testimonio de la resiliencia del amor en tiempos difíciles. Es un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, el amor puede encontrar la manera de brillar. Finalmente tenemos que mencionar Kiral Kask. Esta serie es una comedia romántica que nos recuerda que el amor no siempre es lo que parece. Kiral Kask es una comedia romántica que cuenta la historia de Defne Topal, una joven camarera que necesita desesperadamente dinero para salvar a su familia de la bancarrota. Por un golpe de suerte, Defne recibe una oferta inusual. Un importante hombre de negocios le ofrece una gran suma de dinero a cambio de enamorar y casarse con su sobrino, Omer Ipliki, un exitoso diseñador de zapatos. Es una propuesta descabellada que la pone en una encrucijada moral. Defne acepta la oferta y comienza a trabajar como asistente personal de Omer, con el objetivo de conquistarlo y cumplir con su contrato. Sin embargo, a medida que pasa tiempo con Omer, Defne comienza a enamorarse verdaderamente de él. Y como era de esperar, Omer también se siente atraído por Defne. Es una situación que se complica a medida que los sentimientos se vuelven más profundos y la mentira se vuelve más difícil de mantener. Kiral Kask es una serie llena de humor, romance y enredos. La química entre los protagonistas es innegable y la trama es muy entretenida. La serie también explora temas como el amor verdadero, la honestidad y las consecuencias de las mentiras. Es una serie que te hace reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de ser honesto en el amor. El desamor en Kiral Kask surge de la mentira inicial en la que se basa la relación entre Defne y Omer. Defne vive con el constante temor de que Omer descubra su secreto y se sienta traicionado. Y Omer, por su parte, tiene que lidiar con sus propios miedos y dudas sobre el amor. Es un juego peligroso que amenaza con destruir todo lo que han construido. La serie nos muestra cómo las mentiras pueden destruir una relación y cómo la honestidad es fundamental para construir un amor verdadero y duradero. Defne y Omer tienen que superar muchos obstáculos antes de poder estar juntos, pero al final aprenden que el amor verdadero vale la pena luchar por él. Es una lección valiosa sobre la importancia de la confianza y la honestidad en cualquier relación. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este recorrido por el mundo del desamor en las series turcas. Hemos visto cómo la ruptura de Hande y Kerem generó un gran revuelo y cómo otras series, como Aşk Memnu Kukur y Kiral Kask, exploran el tema del desamor de diferentes maneras. Hemos analizado cómo el amor, la pérdida, la traición y la esperanza se entrelazan en estas historias que nos cautivan y nos hacen sentir. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que el desamor es una experiencia universal que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Pero también es una oportunidad para crecer, aprender y encontrar un amor más fuerte y verdadero. Es un proceso doloroso, pero también puede ser transformador. Ahora quiero pedirles que me dejen un comentario abajo y me cuenten cuál de estas series les ha tocado más el corazón. ¿Cuál creen que retrata mejor el dolor y la complejidad del desamor? ¿O cuál es su serie turca favorita sobre este tema? Me encantaría saber su opinión. También cuéntenme si tienen alguna experiencia personal relacionada con el desamor que quieran compartir. Me encanta leer sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal.
Su apoyo significa mucho para mí. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones de mis próximos vídeos. Tengo muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino, incluso en los lugares más inesperados.